Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y a las 5:10 de la tarde está conmigo hoy en Qué Palo es Noticia el colega periodista Juan Hernández, que quiso venir a los estudios de Bonita Radio, el primero que viene después de la pandemia. Ave María, que para bien sea. Saludos, Juan. Saludos, presencial. Presencial. Pero virtual. Pero virtual igualmente. Mire, el programa de hoy es tan presencial como virtual, porque vamos a tener por línea telefónica al senador William Villafañe. William Villafañe, que en 48 o 72 horas se ha convertido en ese senador del Partido Nuevo Progresista que aparentemente le sacó el monstruo a Joan Rodríguez Bebe. ¿No se supone que los cristianos católicos fundamentalistas como Joan Rodríguez Bebe sean tan ecuánimes? No pase nada, ni siquiera una mosca que se le pare por aquí. Todo es amor. Van a gritar y todo es amor. Pues no. Vamos a hablar con el senador, William Villafañe, precisamente de eso que le pasó con Joan Rodríguez Bebe, no solamente porque él insistió en un proyecto 103 de ampliar los derechos de todos y todas en términos de la posible discriminación por razón de género, sino porque él insistía en que las corporaciones religiosas, como las iglesias católicas a las cuales pertenece Joan Rodríguez Bebe, las Cristo Inc., fueran también parte de esos patronos que son susceptibles a discriminar contra los demás. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de Melinda Romero. Melinda Romero Donnelly. Prócer prematura de este país. Bendito sea Dios. Juan Hernández piensa que estamos en Hoy al Punto Eres Tú. Pero no se preocupen. Vamos a también a vacinarnos esto porque esto está complejo. ¿Por qué Melinda Romero? Porque Melinda Romero es la portavoz de los cabilderos por la estadidad, incluido Ricardo Rosselló Nevares, que no se sabe si va a poder jurar, pero bueno. Están ahí. Un aspirante a portavoz. Es un aspirante. No, ella no es un aspirante a portavoz, es la portavoz porque dijo Perdón. Un aspirante cabildero, refiriéndonos a cabildero. ¿Por qué? Porque dijo Melinda Romero que ellos se sentaron, mire, y tiraron números. Y lo menos que ellos se pueden ganar es $150,000. Soti y Melinda, esto no pinta rosa con la Junta de Control Fiscal. Pero vamos a hablar de eso. ¿Qué más vamos a hablar? Aquí me tiene la señora directora Verónica Vega Bond. Hoy hemos tenido que hacer unos ajustes en el estudio gigante que tiene Bonita Radio. Pero vamos a hablar también de lo que es una mala noticia. Hay 51 personas desaparecidas después que colapsara un edificio en Miami. Y la noticia de que el panel del fiscal especial independiente no encontró causa, no sé por qué, para seguir investigando a los componentes de la Comisión Estatal de Elecciones, sobre todo a Juan E. Dávila, ex presidente de la Comisión Estatal, cuando las primarias y las secundarias. Pero antes de eso, compartan. Recuerden que estamos en bonitasradio.net, que allí ustedes pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil, la fundación que recibe cheques o giros postales a nombre de la fundación a PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Recuerde que estamos en Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram, iBox, iTunes, Spotify, tipo podcast, YouTube, después que se acabe este programa. Y gracias siempre a Vega Alta Coop, a la cooperativa Abraham Rosa y a Buen Vecino Café. Bienvenido nuevamente a Bonita Radio, Juan Hernández. Oye, me siento como si hubiera llegado de nuevo a casa de mis papás después de haberme ido del país. Ave María, fíjate, mira qué chévere. Lo que pasa es que Juan ha ido y venido aquí en Bonita Radio, pero en un momento dado hizo una temporada conmigo de un programa que les prometo que vuelve. Hoy el punto eres tú. Ave María, yo me quedé juqueado con eso. Porque yo no soy cínico. No. Lo que pasa es que yo soy, original en mis comentarios. Original en tus comentarios. Bueno, pues ya no va a ser hoy el punto eres tú, pero te estoy enviándole
un mensaje a la persona de prensa, Linet Santiago, que muy amablemente contestó nuestra petición de entrevista con el senador William Villafañe, para hablar un poco de lo que pasa con Rodríguez Bebe, cuál es su intención con relación al proyecto 103, que ustedes saben que en medio de la presentación el pasado martes hubo una tensión puntual con Joan Rodríguez Bebe, porque ella enmendó todo lo que decía y refería en ese proyecto de ley a las iglesias y a las organizaciones religiosas con relación a el posible discrimen. Buenas tardes, senador Villafañe. Buenas tardes, saludos. Mire, le habla Carmen Acevedo, está conmigo el compañero periodista Juan Hernández. Buenas tardes, saludos. Nosotros hemos querido hablar con usted en principio porque desde el martes hay una controversia pública muy puntual. Usted ha comentado incluso a través de sus redes sociales cuál era su intención con relación o cuál es su intención con relación al proyecto 103. Yo quisiera, nosotros tenemos lo que usted dijo, pero quisiera que muy brevemente compartiera con nuestra audiencia cuál fue su posición inicial y cuál si sigue siendo la posición relacionada con incluir en ese proyecto a los posibles patronos que puedan también incurrir en discrimen, a las organizaciones religiosas constituidas como patronos, obviamente, o como instituciones que pueden discriminar en algún momento contra personas por su orientación, sobre todo la real o percibida en términos de género. Ok, lo primero, gracias por la oportunidad. El proyecto 103 es un proyecto que va a enmendar para actualizar y ampliar lo que es la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, que está vigente desde 1943. Exacto. Esa ley ya contempla una serie de protecciones, entre las que se encuentra el discrimen por sexo. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ya ha establecido que bajo la definición de sexo se incluyen las modalidades de orientación sexual e identidad de género. Es decir, que este proyecto no está creando como tal derechos específicos a los que se identifican bajo esa comunidad. En el caso del proyecto 103, donde hubo los cambios, fue para crear el derecho contra el discrimen por rasgos físicos, por lugar de residencia, por estatus migratorio, este tipo de discrimen que se dan en nuestra sociedad en estos tiempos modernos, pero que no han sido del todo reconocidos. Claro. La ley está vigente, la ley tiene su aplicación a todo, a todo el sector privado, y no tiene excepciones a organizaciones con base de fe. Claro. ¿Qué sucede? La Comisión de Derechos Humanos, cuando hace la revisión de la medida, como hacen las comisiones, pues incluyó unas recomendaciones de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico y otras organizaciones, y puso las palabras exactas de identidad de género y orientación sexual, que como te dije, ya como tal están incluidos por disposición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En el caso luego de que se hace eso, pues la compañera Joan Rodríguez, ella prepara unas enmiendas. Yo le digo pues que las presente en el floor, y cuando la discuten allí, pues me traen una preocupación con respecto a que no era lo suficientemente definida para que esté conforme al derecho aplicable y al mandato constitucional y la jurisprudencia vigente. Y cuando yo la verifico, en efecto, no es específica en cuanto a que no estamos hablando aquí únicamente de iglesias, se incorporan corporaciones con fines de lucro. Claro. Entonces eso puede ser cualquier negocio. Y tampoco especifica qué tipo
¿verdad? En qué modalidad. Es decir, que pudiera una de las 4.300 religiones que hay en el mundo, que alguna, y tenemos que entenderlo, aquí en Puerto Rico todavía no tenemos que por lo menos que conozcamos algunos extremos, pero hay religiones en el mundo que creen hasta tienen ritos de mutilación genital. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha sido bien cuidadoso en eso, de cómo maneja caso a caso este tipo de circunstancias. Y entonces esa enmienda abarcaría no solamente identidad de género, abarcaría el discrimen racial, el discrimen étnico, el discrimen si es hombre o mujer, o sea, y entonces político, religioso también. Entonces es algo que yo hice. Yo presenté un lenguaje entonces donde quedara clarísimo de que la disposición de la ley está supeditada a lo que es el Estado de Derecho internacional y la que nos aplica directamente, que es del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, claro, que establece unas protecciones a la libertad de culto y la libertad religiosa. Entonces, pero no era suficiente. Ella pretendía entonces que se aplicara la enmienda de ella, y el problema con eso es que no solamente que la enmienda es inconstitucional, y no solamente que hace inconstitucional entonces la medida, es que anula y hace inconstitucional la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico. Claro. Eso obviamente yo no lo puedo permitir, porque aquí el que más o el que menos se beneficia de esa ley, y es necesario que permanezca y perdure. Y existe por muchas razones que en el pasado hemos visto que han ocurrido a nivel internacional y que no podemos permitir que ocurra aquí en Puerto Rico. Y mi llamado ha sido, y de hecho yo he hablado con muchísimos pastores y muchísimas personas, ¿verdad?, que están interesadas en el asunto, de que lo que voy a estar haciendo, por eso pedí que se quedara en asuntos pendientes la medida, porque lo que voy a estar haciendo es que voy a estar identificando lenguaje y extraerlo textualmente de estas decisiones mayoritarias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que son las que establecen las guías con respecto hasta dónde llega cada derecho. Y entonces eso es lo que vamos a incorporar dentro de la medida, de manera que quede garantizado las protecciones de la libertad de culto y las protecciones antidiscriminación. Senador, ¿cuál ha sido, si alguna, y si usted conoce, la reacción de la senadora a ese señalamiento suyo sobre incluir ya de manera concreta y específica las mismas disposiciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos? Nosotros luego, de hecho, nos reunimos y almorzamos, y yo se lo planteé, le dije que iba a hacer eso. Ella me dijo que sí, que ella también iba a consultar con algunos asesores para sugerir el lenguaje, y yo con mucho gusto, pero que yo prefiero que sea textualmente, para que no haya ninguna duda de que eso es literalmente lo que ha dispuesto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y así no nos desviamos ni nos arriesgamos a hacer inconstitucional lo que aprobemos. Más allá, mira, y esto es bien importante, ¿verdad? Y esto es importante que se entienda. Cada cual tiene su creencia, cada cual. No todo el mundo piensa de la misma manera, eso lo tenemos que reconocer, aunque cada cual quisiera que el resto pensara como sí mismo, pero precisamente como no es así, en el derecho, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y en alguna instancia el Tribunal Supremo local han tenido que atender cada controversia e ir estableciendo el rigor de hasta dónde llega cada derecho. Así que nada mejor que eso para nosotros entonces incluirlo en la ley, y que ahí pues quede clarísimo, y según vayan cambiándose y ajustándose las decisiones del Tribunal Supremo, que ha sido evidente que prácticamente cada año
están sacando decisiones nuevas al respecto, pues entonces se vaya atemperando conforme a esas decisiones. Senador, nosotros tenemos un video que ha circulado hoy bastante, Sí. de una senadora, Joan Rodríguez Bebe, increpándole de una manera no muy pasiva, una manera hostil, y usted tratando de hablar, no, el sonido es lejano, pero usted de frente a ella con por lo menos otros 3 senadores, uno incluso Henry Newman, que está como tratando de calmar a Joan Rodríguez Bebe. A usted le toma... Ese era el sargento de armas. Él era el sargento, Ave María, que se parece un montón a Henry Newman. Se parece, sí. Perdón. Sí. Era el sargento de armas. ¿Usted le llama la atención la manera hostil y agresiva que su compañera senadora está increpándole con relación a este asunto? No, yo nunca me sentí atemorizado. Atemorizado no, pero ¿a usted le parece ese el fragor de la discusión pública, sobre todo que la gente en Puerto Rico piense que ese nivel de hostilidad se da allí en el Senado de Puerto Rico cuando ustedes difieren? No, la realidad es que no se acostumbra. Yo quiero decir, ¿verdad? Para beneficio de la compañera senadora, uh-huh, con la quien tengo que señalar también que hay otras medidas en las que nosotros nos hemos unido precisamente para conseguir votos del resto de los compañeros, como por ejemplo para protecciones para los confinados, entre otras. Y que tengo la realidad es que tengo buena relación con ella. Inmediatamente, unos minutos después de ella haberse retirado y de haberse debatido las enmiendas, etcétera, ella regresa a mi banca y se disculpó. Me abraza, viene y me acepta, ¿verdad?, que se había sobresaltado y que había excedido la manera en que había interactuado conmigo. Y nada, y almorzamos y yo le expliqué, ¿verdad?, cuáles eran mis planes con respecto a la medida. Hay mucha desinformación allá afuera sobre ella y creo que... ¿Sobre la medida o sobre Joan Rodríguez Bebe? No, sobre la medida. Okay. Sobre la medida hay Okay. mucha desinformación. Y nada, lo importante, de la misma manera que ha salido eso a ese video a relucir, uh-huh, que yo no lo divulgué ni yo no grabé eso. La realidad es que pues yo no guardo ningún tipo de rencor ni encono en lo absoluto. No me sentí atemorizado en ningún momento. Uh-huh. Escuché, traté de entender, ¿verdad?, sus puntos, pero también le aclaré, porque básicamente lo que estábamos debatiendo era sobre derecho constitucional, y le aclaré, ¿verdad?, por qué era que no estaba de acuerdo con la enmienda. ¿Cuál es la posición de ella, ahora que usted dice que estaban argumentando derecho constitucional? ¿Cuál es la posición de ella con relación a tratar de establecer que estas organizaciones queden exentas de este proyecto de ley? Mira, ella tenía un planteamiento con respecto a los derechos fundamentales y los derechos estatutarios. Los derechos fundamentales son aquellos que emanan de la Constitución y que se les reconocen, ¿verdad?, al ser humano. Y los derechos estatutarios son aquellos establecidos por ley. ¿Qué, uh-huh, sucede? Y yo dije, precisamente, o sea, por eso es que, claro, el lenguaje que estamos incorporando dentro de la ley, uh-huh, está supeditado en su totalidad a la jurisprudencia, porque los derechos fundamentales emanan de la Constitución y la interpretación de la Constitución la hace el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. O de Puerto Rico. Y entonces la enmienda que ya había incorporado, uh-huh, pues ya tenía claro de que lo que dice en esa decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos va por encima de lo que dice cada línea de la ley. Así que con eso, uh-huh, yo no tenía absolutamente ninguna duda. El problema era que el texto que me estaba trayendo de enmienda
no solamente busca eso, que trasciende a otras áreas que, como te dije, anula y le da visión de inconstitucionalidad a la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, que abarca un sinnúmero amplio de derechos. Y por último, usted es una persona que abraza la fe católica igual que la senadora Rodríguez Bebe. Sí. Parecería que hay dos personas actuando desde escenarios totalmente distintos, aun cuando son igualmente parte de esa ideología religiosa. ¿A usted le parece que es correcto que lo que cada uno de ustedes como legisladores piensa desde el punto de vista espiritual y religioso atraviese los proyectos de ley que ustedes trabajan en la legislatura de Puerto Rico? Mira, cuando uno asume un rol como este de legislador, obviamente uno no se desprende de su fe, ¿verdad? Pero hay un elemento aquí, y yo como abogado también tengo que entender, ¿verdad?, que hay unos parámetros jurídicos. Esos parámetros jurídicos pues no se sobrepasan, eso es así. Ahora bien, y por más que tú intentes sobrepasarlo, el efecto neto es nulo, más allá de lo político y de crear opinión pública y de ganar adeptos. Y eso, más allá de eso, no logras como tal un efecto real. Y a mí eso no me interesa, a mí me interesa el efecto real y los resultados. Y uno de los elementos, y por eso te planteé lo de que uno no se desprende de la fe. Mi fe, para mí, la misericordia de Dios es infinita. Esa es mi fe. Y yo, el mejor resumen de la Biblia, para mí, es revisar cada uno de los actos de Jesús. Y eso es lo que yo trato desde niño. Yo no soy perfecto, yo soy un ser humano cualquiera. No existe un ser humano perfecto y no existe un ser humano que desde la perspectiva cristiana no peque. Eso no existe. Entonces, cuando me vienen a decir que hay que fustigar y hay que corregir y hay que cumplir los mandamientos, bueno, pero también tengo que ver cuando Jesús iban a apedrear a la mujer, le dicen, pues el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces voy yo a comenzar a tirar piedras. Si ninguno de nosotros tiene la fuerza moral para eso, además de que la variación en orientación sexual, en identidad de género, este tipo de cosas dentro del catolicismo, de la fe cristiana, las distintas religiones cristianas que existen, tampoco serían los únicos, ¿verdad?, pecados. Y entonces uno cabe preguntarse, no se trata de que aquí ahora, ¿verdad?, por el mensaje de que se dice de que, pero es que quieren educar a nuestros niños de X o Y manera, pero es que el proyecto que se está en discusión no tiene absolutamente nada que ver con la educación de nuestros niños, pero nada. Entonces, y de hecho yo propiamente he planteado en entrevistas y otras cosas que yo no estaba de acuerdo como se implementó el currículo de perspectiva de género hace unos años atrás, en que daban unos libros con unas ilustraciones gráficas del acto sexual. Claro que no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo que a temprana edad los niños estén siendo expuestos a ese tipo de ilustraciones e información. Y creo en el derecho de los padres a educar a sus hijos y a educarlos también en la fe. Claro que lo creo. Y creo que las iglesias, escuelas, no tengan que estar sujetas al criterio establecido por el Estado, sino a la fe de la iglesia. Y creo que las personas deben tener derecho, si quieren orar
en su trabajo o en algún pues lugar. Ahí sí que entonces me parece que, ¿verdad? Yo le hago la pregunta y usted va de un lado a otro. Ahí sí que parece que está entrando en la interferencia de la fe en un estado laico. Pero yo me tengo que ir porque ya hemos hablado suficiente. Le agradezco que haya contestado nuestras preguntas y lo invito a que podamos tener una conversación mucho más amplia sin ningún límite de tiempo. La podemos grabar, es un programa que después nosotros podemos pasar en algún momento, pero sí hay mucho de qué hablar y le agradezco nuevamente que haya sacado de su tiempo y ya nos contará en qué queda el proyecto 103. Muchas gracias, senador. Bendiciones, cuídense mucho. Bueno, escuchamos al senador William Villafañe y yo quería traerlo en el contexto de ese video que le voy a pedir a Verónica que lo vuelva a pasar, porque ustedes me dirán si eso es, y sobre todo Juan me dirá si eso es una fundamentalista católica que está tan relajada legislando a favor de las iglesias en Puerto Rico y en contra de la ciudadanía, desde el punto de vista de la interferencia que tiene la fe católica de Joan Rodríguez Bebe en su trabajo y función legislativa. Juan. Bueno, mira, yo he tenido solamente la oportunidad de escuchar una partecita del video. De esa alocución que tiene la senadora, ¿no? Pero ciertamente esto va al tuétano de lo que son las estas no quiero sonar muy... No, pero tenemos que... las nuevas delegaciones legislativas, que traen sus propios proyectos y sus propias cosas, ¿no? Y nada más natural, ¿ves? Pero llegan con una fuerza impositiva, si se quiere, para algunos más que para otros, ¿no? En el caso particular de la senadora Rodríguez Bebe es más que evidente. La senadora profesa el catolicismo, es una persona conservadora, y el tuétano de sus enmiendas, quizás el senador no llegó hasta mencionarlos, ¿no? Pero es el alcance de inmunizar a las instituciones religiosas del país, claro, en contra de lo que pueda ser el discrimen por género o por percepción de género o por preferencia de género, etcétera. ¿Por qué? Primero, veamos que en términos de las iglesias reconocen el matrimonio hombre-mujer, por ejemplo. Okay. Y estamos hablando todavía no han venido con eso, pero ya vendrán. Exacto, pero entonces esto en el contexto del laboral, se hace más difícil. Por ejemplo, un colegio católico o un colegio protestante que contrata o no contrata a maestros o maestras, claro, de uno u otro género o no binarios, que es el término que está, ¿verdad?, claro, en boga. Pues es evidente que ahora no puedes, estas instituciones son responsables y deben pasar el sedazo de esa legislación, que lo que hace es reafirmar las interpretaciones que de la Constitución han hecho los jueces en los respectivos tribunales supremos. Así que me parece que ella, que viene de esa extracción, lo que está tratando es de impulsar eso. Así eso se cae de la mata. Mira, yo creo que lo más claro que el senador fue para atrás y para adelante y no quiso contestar, ¿verdad?, directamente. Lo más claro aquí es que tanto William Villafañe como definitivamente Joan Rodríguez Bebe vino con un libreto a la legislatura de Puerto Rico. Joan Rodríguez Bebe, no olvidemos que es esta persona que uno de los protagonistas del entretenimiento, que utiliza la información para entretener los mal llamados analistas de los medios de comunicación tradicionales, la posicionó públicamente para que Joan Rodríguez Bebe tuviera una oportunidad de hacer lo que aparentemente ella siempre quiso hacer, que es llegar a la legislatura de Puerto Rico. Porque Joan Rodríguez Bebe es una abogada no revalidada, que aparentemente que el único trabajo que tenía era asesorar a la Iglesia Católica en eso
de mantener su dogma, mire, bien fuerte, ¿verdad? Si eso ocurre en el ámbito de lo privado, pues usted que haga lo que quiera. El problema es que están allí con fondos públicos. El problema es que están allí en la estructura de un Estado laico, que no se supone que la iglesia interfiera. Y por eso yo le dije, la ideología de ustedes, los religiosos de la fe cristiana, en este caso que comparte con William Villafañe, el ser católico. No se supone que ellos legislen con la Biblia en la mano. No se supone que nadie sea permitido rezar, orar o lo que sea, o hincarse en horas de trabajo pagados con fondos públicos. Porque esto es un Estado laico y aquí nadie puede violar la Constitución. O sea, entonces, a mí lo que me llama la atención es que parece que por un lado, esta viene con un libreto y por otro lado, estos otros le tienen miedo a los religiosos. Bueno, acuérdate que históricamente el sector religioso del país se ha identificado como, aparte de ser conservador, se ha identificado con la derecha política del país. Definitivo. ¿No? Precisamente porque son conservadores, ¿no? Recordemos los actos de intimidación que todos los días de comienzos de septiembre, el día del trabajo en Estados Unidos, hacía el reverendo Jorge Raschke frente al Capitolio, que no tenían otra función que no fuera intimidar al gobierno y a los legisladores particularmente, para decirles, mira, yo tengo toda esta gente de seguidores y si tú no haces lo que nosotros creemos que debes hacer, te vamos a votar en contra. Exacto. Y entonces de eso, bueno, pues eso se llama cabildeo, ¿ok? Y uno puede estar a favor o puede estar en contra, pero mira, hay que plantearlo así, tú sabes. No me vengas a decir que esto es un acto de fe, no, mi pana, esto es cabildeo. Exacto. ¿Ves? Exacto. Y tú estás cabildeando por lo tuyo. Bueno, pues dilo así. Claro. Ese es básicamente el problema y vamos a mover eso un poco de la imagen, ese micrófono. Ese es básicamente el problema que yo siempre planteo, que es que esta gente no le hablan con la verdad al país. Pues mire, dígale la verdad. Joan Rodríguez Bebe, vamos a ponerlo otra vez para que la gente vea cómo es que Joan Rodríguez Bebe se agita. Yo voy a decir dos cosas aquí. Joan Rodríguez Bebe, vamos a poner el video nuevamente, aparentemente tiene la mecha corta. Porque a mí me dicen que esto que ustedes están viendo aquí no es la primera vez. En relación al proyecto de las terapias de conversión que vendría a prohibir las terapias de conversión, Joan Rodríguez Bebe se le metió en la oficina a los legisladores. Y sobre todo, se le metió en la oficina, igualmente se le agitó de esta manera a José Vargas Vidot, a Chaco Vargas Vidot, que también hizo lo propio esta semana en el contexto del proyecto 103 con relación a las enmiendas que ella quería impulsar y por la que fue a buscar votos al Salón Café. Pero en ese contexto, su actitud es intimidatoria, exacto, como dice el amigo Ricardo Vargas Molina. Pero en ese contexto también es importante establecer que quizás ese problema lo tiene José Luis Dalmau, presidente del Senado, porque le dio la posición a Joan Rodríguez Bebe de ser el voto decisivo para él ser presidente. Entonces, hay que ver cómo Joan Rodríguez Bebe contesta o no contesta. Nunca lo que tiene que ver con su posición como fundamentalista católica, legislando allí en el hemiciclo del Senado, yendo a las comisiones, no solamente hablar desde la demagogia, desde la propaganda, inclusive. Y eso nadie se lo inventa. Joan Rodríguez Bebe no hace una conferencia de prensa para exponerse a los periodistas. ¿Tú la has visto? En latín. En latín hay un término para eso. Poca gente sabe latín, pero yo creo que esto lo entienden. Ajá. Manus sabum parum trepum. Manus trepum, exactamente. Entonces, yo creo que es importante y yo voy a hacer una llamada para ver si me contestan y si me contestan. Bueno,
vamos a ver si me contesta esta persona que yo estoy llamando sobre este asunto. A ver si nos puede decir algo de cuál es su visión fundamental en este caso del proyecto 103 y la posibilidad de que esté legislando desde la Biblia. No creo que vaya a contestar. Enviada a un sistema automático de mensajes de voz. No puedo dejar el teléfono. Esa era la senadora Joan Rodríguez Bebe. No me contestó. Pues no contestó. No le contesta preguntas a la prensa relacionadas a lo que está ocurriendo. Pero esta es la imagen de Rodríguez Bebe. Pero yo quiero que vayamos, no nos podemos ir sin hablar de Melinda Romero. Melinda Romero, la que tienen en pantalla con todos los cabilderos por la estadidad. Hay un meme que yo quiero que ustedes lo vean. Espérate. Ahí hay 1, 2, 3. Ahí hay 6, falta uno. No, espérate. Ahí hay 5. Ahí hay 4. No, ahí hay 5. No, en el segundo hay 4. En el segundo hay 4 porque... Sí, pero porque vamos a ponerle el meme. Este es el meme más reciente de el fantasma de cabildero por la estadidad, que todavía no se sabe si va o no a juramentar, porque como ustedes saben, la juez Rebeca de León le dijo claramente: no lo certifiquen hasta que este caso no se vea. Melinda Romero Donnelly aparentemente se convierte en la portavoz de los cabilderos por la estadidad cuando dice esta mañana que no se sabe si el 1 de julio ellos van a juramentar, porque lo que le han dicho por lo bajo, a mí me encanta cuando ellos hablan así, lo que le han dicho es que la Junta de Control Fiscal lo único que va a autorizar en el presupuesto de PRAFA, la oficina de Puerto Rico en Washington, son $90,000 de salario base, y que le va a hacer unos reembolsos, pero que todo eso va a estar bajo la estructura de esa oficina de PRAFA, y que Carmen Santiago, que es la directora de esa oficina, que se gana creo que $250,000, una cosa así bien baratita la muchacha, como va a estar dentro de ese presupuesto, pues ella tiene que autorizar o no los reembolsos, los desembolsos. Y Melinda dijo con la boca de comer: yo tengo que cumplir con unas responsabilidades económicas. Yo sé que eso a mucha gente le molesta. Hay unas expectativas de un salario que mucha gente mencionó en el proceso de campaña, que yo no pretendo que esa sea la cuantía, pero tiene que ser razonable para mí, que yo pueda mantener mis responsabilidades económicas. Y añadir, en Puerto Rico, y añadir que tengo que viajar constantemente y quedarme en Washington durante el tiempo que tenga que estar allá. Ellos han tirado varios números, pero no han dicho finalmente. Un salario de 80 o 90 mil con un tope para reembolsos es lo que más se comenta. Pero nosotros hemos vetado la partida de los reembolsos por varias razones. Vamos a empezar por las razones que dice Melinda que ellos objetan. 80 o 90 mil. ¿Cómo se van a justificar los reembolsos? ¿Qué va a ser reembolsable y qué no? Eso tampoco lo sabemos. Si yo estoy en Washington, ¿cómo yo puedo justificar un viaje a Puerto Rico para llevar a mi mamá a una cita médica? Pero es un gasto que tengo que hacer. Esas cosas las objetamos. O sea, que Melinda Romero le está diciendo al país que con la chequera de ese mismo país, que con la chequera del pueblo de Puerto Rico, ella necesita mínimo $150,000. Porque ella tiene, y esta es la cita, hicimos unos cálculos entre todos, se sentaron y miren, la matemática le dio, y entendemos que 150,000 es una cantidad razonable para no tener que pedir reembolsos y cumplir con la responsabilidad de estar allá y mantener la vida que una tiene en Puerto Rico. Es decir, que Melinda Romero pretende que nosotros le paguemos cuando ella viene a Puerto Rico a llevar a Kate a una cita médica. Que nosotras le paguemos por dar vueltas en el Capitolio, porque yo quisiera que Melinda me dijera con qué capacidad ella va a ir al Capitolio de Puerto Rico a tocarle la puerta a Raúl Grijalva. Vamos a empezar por Grijalva.
a Mitch McConnell, a Chuck Schumer. O sea, entonces Puerto Rico, que está pidiendo la luz por señas en tantas otras áreas, que tienen que cerrar centros médicos de salud mental en Bayamón, porque no hay capacidad para pagarle al privatizador que, gracias a Pedro Rosselló González, un amigo de Melinda Romero y de su padre Carlos Romero Barceló, privatizó el sistema de salud pública, y ahí está lo que APS cobra por cada persona que tiene bajo el sistema de salud mental. Entonces se supone que todo eso se quede atrás para pagarle $150,000 a Melinda Romero, que lo que tiene es un bachillerato. Y un bachillerato que estoy segura que es de medio Matasuiche College, que nunca ha hecho nada que no sea vivir de la teta del gobierno de Puerto Rico a través y por osmosis, vicariamente, de ser la hija de Carlos Romero Barceló. A María Mayita Meléndez, que dejó defalcado el municipio de Ponce y que todavía el hoy alcalde está tratando de ver de qué manera fue que allí no había dinero para pagarle a los empleados, pero había dinero para pagarle a los políticos derrotados del Partido Nuevo Progresista. A una Elizabeth Torres, otra prócer prematura, que lo único que tiene en su haber es seguir el discurso de propaganda y de demagogia, incluso de Proyecto Dignidad, y lograr que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet le indultara a su compañero, que era un agresor doméstico. O sea, es que es injuria sobre ofensa, y que el egregio sobrino de Luis Fortuño, el Lefranc Fortuño, sabremos en algún momento si por lo menos ha sido cajero en Wendy, porque hasta el día de hoy no sabemos nada de qué ha hecho ese muchacho, más allá de ser el sobrino de Luis Fortuño. Tú me dirás. Bueno, mira, a mí me parece que esto se cae de la mata. Melinda habla de mantener un estándar de vida aquí en Puerto Rico similar al que ya anteriormente o en este momento mantiene. Lo único que ahora transitando entre Washington y San Juan. ¿Ok? Miren, señores, nosotros vimos esto ya anteriormente en un muy malogrado intento publicitario del entonces representante Manuel Natal Albero, cuando él hablaba de vivir al mínimo, ¿verdad? Y en un intento fallido, pues él dijo que iba a vivir con los 7.25 la hora por un periodo de tiempo X, y después lo cogieron montado en un cajón deportivo bien súper chulo. La realidad del caso es que esto debe indignar no solamente a todos los puertorriqueños, pero en particular a todos estos puertorriqueños que viven con salarios de $1,000 o menos en el mes, que es una cantidad espectacular de puertorriqueños, ¿ok? Y que tienen que vivir del FIAU, de la solidaridad de vecinos y amigos, de amigos y familiares, y de las asistencias de beneficencia del Estado. Esa es la realidad. Esta gente no puede vivir con 90,000 pesos, con $90,000. O sea, ¿a cuenta de qué? Pero es peor. ¿A cuenta de qué? O sea, yo sé que Melinda Romero vive en el condado, y pues tú vives en el condado, pues múdate. Los chavitos estos no te están dando, pues dedícate a hacer otra cosa que te provea ese ingreso. Lo que sucede es que, como tú bien señalabas hace un momento, ¿no? Este grupo de personas, al igual que pasa con muchos aspirantes a legislador, ven esto como la oportunidad de la gallina de los huevos de oro. Claro. Y de lo que se trata es de conseguirme un salario de 5 cifras, ¿ok? 70, 80 mil dólares, más gastos de oficina, gastos de viaje, gastos de representación, celular, computadora, internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso particular de estos cabilderos por la estadidad, pasajes en primera clase, porque no creerás tú que ellos van a volar en turística. ¿Ves? No, ellos no han dicho la mitad, pero yo tengo que decir
que como dijo uno de nuestros internautas, y no puedo citar porque se fue rápidamente y no puedo saber quién lo dijo, pero si Melinda Romero no puede vivir con lo que tiene, pues que arranque y se vaya para casa de Kate y gaste la herencia que le dejó Romero. Ella dijo, para hacer verdaderamente, para hacer el caveat completo, que es que hay unos dilemas con eso de la herencia y sus hermanos. O sea, que esa herencia está contenciosa. O sea que esa sucesión Romero Barceló, a mí me encantaría estar por un rotito para ver cuál es el problema que tienen. Eso está bien interesante, porque su hijo Andrés murió. Sí, el hijo de el primer hijo de. Sí, pero si Andrés dejó descendencia, sí, pues eso le toca, no a la viuda, porque la herencia no es del cónyuge, pero sí a la descendencia. Bueno, tiene descendencia que nada más y nada menos es la esposa de uno de los amigos del alma de Jerón Muñiz Lasalle, aquel que era superintendente del Capitolio. Ay, qué interesante. Eso es una buena investigación. ¿En qué está la sucesión Romero Barceló? Bien interesante. Bueno, yo creo que era importante establecer lo que Melinda como portavoz de esos pobres muchachos que no ganan un peso. Porque yo quiero que ustedes sepan que lo más que ha sido, antes de venir a la vida pública como portavoz del Proyecto Dignidad y de la derecha puertorriqueña, Elizabeth Torres, ha sido una empleada del Departamento de Educación en Utuado. Todavía necesitamos un poquito más de información para traerles todo el perfil. Pero hasta el momento que sepamos, no ha hecho otra cosa que esa. Y es bien interesante las cosas que me estoy enterando de ese perfil profesional de Elizabeth Torres Rodríguez. Habrá que ver. Nosotros tenemos, por ejemplo, igualmente podremos decir que Melinda Romero, yo quisiera que me dijera si ha tenido el problema que tiene la gente de la urbanización San Agustín, que han estado por lo menos 18 días en los últimos 30 días sin servicio de energía ahí en Río Piedra. Yo quisiera que ella me dijera si ese es el problema, que ella no puede vivir con 90,000 porque necesita comprar. ¿Eso es la comunidad especial del condado? Eso, no, la comunidad especial del condado se ha ido, pero José Pérez tampoco lo sabía, pero eso no, en la urbanización San Agustín. Pues San Agustín en Río Piedra, es correcto, sí, esa otra comunidad especial. Exacto, y entonces me dice, José Ariel Nazario está diciendo, mientras los empleados desplazados de la UTIER no saben si van a cobrar el mes que viene, pues supuestamente el presupuesto debe incluir el dinero para pagar a esos que no aceptaron quedarse en Luma. Eso es para que ustedes vean cómo es que Melinda Romero no puede vivir con 90,000 pesos, pero aquí habemos gente que vivimos sin salario, ayudándonos como podemos, haciendo lo que tenemos que hacer por el país. Más allá de facturarle a la chequera del pueblo de Puerto Rico. ¿Cuántos años tiene Melinda? Ella es menor que yo, tendrá 45. Ella puede ser más o menos como yo. Quizás 50, 52 años. Yo creo que no llega allá, pero bueno. Qué bueno estar viviendo de la teta del pueblo de Puerto Rico, de la chequera del pueblo toda la vida. Y ahora no puede. Pero bueno, buena portavoz se ha buscado el grupo de cabilderos por la estadidad. Entonces, además, vamos a hablar de lo que dijo la oficina del fiscal especial independiente. Hay una resolución de 20 páginas que no la hemos recibido, pero sí hay un comunicado de prensa de unas 4 páginas que dice la licenciada ex jueza Nidia Coto Vives que no hay nada en la investigación de las primarias y las secundarias allá para agosto del julio-agosto del 2020 que pueda establecer que Juan E. Dávila cometió delito alrededor de lo que pasó allí, que provocó que mucha gente no pudiera votar en las primarias y se tuvieran que extender a una secundaria. Yo solamente tengo que decir, como dije esta mañana, que ahí es que el pueblo de Puerto Rico se cuestiona si el problema que está teniendo el FEI
y otras instituciones como la Oficina de Ética Gubernamental de credibilidad, se lo buscan ellos mismos. Porque si a mí alguien si usted no encuentra nada en una investigación, en unos hechos, haciendo análisis de unos hechos, que lo menos que provocó es que aquí se perdieran y no llegaran hasta los centros de votación los maletines con las papeletas, es poco menos que negligencia. Pero el FEI determinó que contra Juan E. Dávila no hay nada. Juan E. Dávila, que como sabemos un gran amigo de Ricardo Rosselló Nevares, que lo puso allí y que al día de hoy sigue siendo juez en el sistema judicial de Puerto Rico, después de haber salido de allí, de la Comisión Estatal de Elecciones, con ese papelón de las primarias y las secundarias. Mira, por suerte o por desgracia, esa institución de la oficina del panel del fiscal especial independiente, que es el nombre completo de esa institución, aunque conceptualmente parecería una buena idea, del saque era y sigue siendo una idea viciada por la politiquería de este país. ¿Ok? La oficina del fiscal especial independiente se instituyó a raíz de los asesinatos del Cerro Maravilla como un mecanismo independiente del Estado para investigar esos crímenes que comete el Estado o funcionarios del Estado. Es innegable que en el caso particular de Maravilla esto funcionó de una manera correcta, pero eso no quita que fuera un organismo creado políticamente para atender ese asunto, para acabar con una administración PNP. Si el resultado fue bueno, eso es inmaterial en este momento, porque la concepción misma de esa oficina es de carácter político, y se ha demostrado cómo es que distintas administraciones de distintos partidos, le hace populares o PNP, cargan ese panel a su favor para ir en contra de la oposición política en determinado momento. Y eso es lo que está pasando aquí. Cuando investigamos a los míos, no pasa nada. Recordemos el caso de Wandimar, la ex secretaria de Justicia, que era subalterna de la entonces gobernadora cuando era sucesoral. Exacto, sucesoral cuando ella era secretaria de Justicia. Entonces, contra la licenciada Burgos no encontraron causa tampoco. No. Entonces, ahora contra este otro funcionario de la administración de Ricardo Rosselló tampoco encontraron causa. O sea, a mí me parece que se cae de la mata. Me pregunto yo cómo funcionaría esto si van en contra de algún funcionario popular. Estoy seguro que entonces van a encontrar causa, que de igual manera pasaría si ese panel estuviera cargado del lado del Partido Popular, que encontrarían entonces causa contra todos los PNP, indistintamente de que eso sea lo que deba ocurrir o no. Así que esto, pues, estas decisiones del FEI eran como que algo ya esperado. Las instituciones en Puerto Rico han sufrido de problemas de credibilidad, no porque el país se lo invente. Ahí están las historias, ahí están los antecedentes. Por eso yo siempre digo, cuando pregunto, ¿usted cree que el país cree que las instituciones están haciendo lo que tienen que hacer para que cada uno de los que viola la ley con los fondos públicos pague? Ahí están las contestaciones. Bueno, nosotros nos tenemos que ir. Gracias, Juan, por estar. Espero que estés el próximo jueves a las 5 de la tarde por video, porque es un poquito difícil todavía manejar el asunto aquí en el estudio. Pero bueno, hoy estaba cerca y qué bueno. Recuerden, estamos en Bonita Radio. Pueden compartir todos nuestros contenidos y si es posible, háganlo. Y si les parece y pueden, también pueden donar a través de bonitaradio.net. Allí por PayPal y tarjetas de crédito. Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284,
P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Vayan a Bonita Radio en Instagram, Bonita_Radio en Twitter, Bonita Radio en todos los canales y plataformas de Spotify, iVoox, iTunes, y allí siempre estamos en YouTube. Como siempre, gracias a Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Nosotros nos vamos hasta mañana a las 8 de la mañana. Bien pendiente, ya están a la venta todos los goodies, los regalos en la tienda Bonita de Bonita Radio. La gorra, la camiseta, el magneto y la taza para que se tomen el café mañana por la mañana conmigo. Éxito, nos vemos mañana, buen provecho y mañana es otro día.